final yo creo que los ahorros, soy un poco conservador y me gusta tenerlo en algo seguro, pero que, o sea, que te genere cierta rentabilidad. La seguridad que tiene ahora mismo el mercado inmobiliario, pues está muy bien. Entonces, yo empecé metiendo una cantidad y eso me va generando los dividendos y esos dividendos los vuelvo a reinvertir. Es como una manera de aumentar mi sueldo mensual. No sabemos qué va a pasar con la jubilación en el futuro. Es que si meto 100 euros, me va a dar 9 euros en el año. Digo, bueno, pues ya tiene 9 euros más. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista a uno de nuestros rentals. Hoy tengo el placer de tener aquí conmigo a Sebas Domínguez. Él nos va a hablar un poquito de, bueno, de su experiencia y cómo para él ha sido tan importante el invertir y no dejar que su dinero pierda valor en el banco. Hola Sebas, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Pues cuéntanos, Sebas, queremos conocerte un poco y ya de ahí vamos a hablar un poquito de cómo conociste Rental, por qué decidiste empezar a invertir, pero vamos a empezar por lo básico, ¿no? A ver, ¿quién es Sebas? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives? Bueno, pues nací en Cartaya, un pueblo aquí cerca de Huelva, ¿vale? Y bueno, sobre todo soy jugador de baloncesto, aparte ahora de maestro. Ahora también tengo una empresa agrícola y aparte Ah, o sea, pues eres profesor y además has dicho lo de jugador de baloncesto, que yo creo que sí, eso se te queda siempre, ¿no? Lo sí, mencionas sí, además lo primero. al final es algo que está dentro de mi identidad, ¿no? No a nivel profesional, pero bueno, la verdad que llevo toda la vida practicando y bueno, actualmente trabajo como monitor deportivo en el Ayuntamiento de Cartaya y trabajo en la escuela de baloncesto de allí. O sea, que relacionado todo un poco al baloncesto. Y, y además eres que profesor o monitor de baloncesto. Bueno, soy maestro, aunque no ejerzo como tal, pero trabajo como entrenador, digamos, en la escuela ¿De todos los deportes o específicamente de de alguno? baloncesto, de Ah, baloncesto. o sea, que eres También entrenador, ¿no? hacemos actividades con los colegios, actividades a nivel de otros deportes, pero bueno, específicamente al 90% dedicado al baloncesto. Y esa es tu principal ocupación. Bueno, también aparte de esto, soy empresario agrícola, ¿vale? Tengo una pequeña finca con arándanos y bueno, al Mm. final era una empresa familiar de toda la vida y bueno, me salió la oportunidad de continuar y bueno, al final pues siempre me ha gustado mucho lo que es el campo, la agricultura y aunque no es mi dedicación principal, bueno, al final pues es un activo que tenemos ahí. Sí, sí, eso lo has dejado claro, que tu actividad principal es lo que te encanta, parece, ¿no? El estar de monitor o entrenador, ¿no? Sí, Yo creo que se puede sí, llamar. sí, sí, totalmente. Bueno, al final al estar ligado siempre al deporte, me he formado como persona a través del deporte. Entonces, es algo muy significativo en mí y me define mucho como persona, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues me gusta transmitir esos valores que he adquirido yo, pues ahora a los pequeños chicos que vienen disfrutando del mismo. Pues muy importante, además una responsabilidad que yo creo que tenemos los que ya hemos pasado por eso y que tú te dedicas de pleno a ello, ¿no? Increíble, muy importante. Sí, Cuenta, totalmente. Al final es súper gratificante, bueno, y al final, pues, como lo he vivido de primera mano, sé lo importante que es y lo mucho que puede definir la vida de estos chavales, ¿no? Entonces, la verdad que es un privilegio trabajar de algo que me encanta, ¿no? Entonces, pues, la verdad que muy bien. ¿y en qué momento, Sebas, pensaste? Porque fíjate que te dedicas y tu propósito además es súper diferente, ¿no? A lo que se diría de una persona de finanzas, ¿no? Una persona que está más enfocada en, pues eso, en el dinero, en qué hacer que crezca tu dinero. ¿En qué momento se te cruzó o pensaste tú, no, yo tengo que invertir para mi futuro o para que no se coman los ahorros, ¿no? Claro, al final vas ahorrando, tienes el dinero ahí y bueno, y siempre me ha llamado mucho la atención esto de las inversiones y tal, y bueno, al final, bueno, invertí en un negocio, ¿no? Que al final es la empresa agrícola, ¿no? Y bueno, al final vas obteniendo rendimientos y dices, ¿qué haces? ¿Sabes? Entonces, bueno, al final a nivel inmobiliario
no tenía lo mejor para invertir directamente, bueno, y al final a través de rental, pues es una forma de diversificar esos ahorros y, bueno, y la verdad es llegar a ese punto que a lo mejor uno solo al principio no puede. ¿Cuánto tiempo llevas invirtiendo en rental? Pues llevo 1 año y medio Ah, bueno. aproximadamente. La verdad que empecé poquito a poco, pues, conociendo un poco el sistema y bueno, al final, pues la verdad que he seguido mucho el crecimiento de lo que ha sido rentas, ¿no? De al principio tal, no es conocido y como el crecimiento ha sido exponencial en este tiempo, la verdad. Y bueno, al final genera mucha confianza, el trato cercano tanto con Eric como con el equipo que tienen, pues la verdad que ha sido impoluto. ¿Y cómo lo conociste? ¿Lo conociste a través de Eric o porque eres de Huelva? Sí, bueno, al final a Eric lo conozco de hace muchos años, al final ligado al baloncesto, ¿no? Este maravilloso mundo de la canasta, ¿no? Eric era jugador del equipo del Oro cuando yo era juvenil. Entonces al final, bueno, en Huelva es pequeña, nos conocemos siempre de toda la vida, vamos hablando tal, y bueno, me llamó la atención y bueno, le escribí tal, y nos sentamos y me contó un O poco, y la sea, verdad. básicamente 20 o cuánto, 25 años después, seguía ahí Sí, como en algún contacto tuyo, ¿no? sí, 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 la verdad que sí, la verdad que, bueno, al final no se pierde el contacto, aunque él ha estado muchos años fuera, al final los veranos venía, alguna liga de verano, algún torneo, también a través de amigos que tenemos en común, amigos muy cercanos, ha sido, desde que él se retiró también venía a veces a vernos jugar, y bueno, la verdad que, bueno, ha sido, este año aparte ha sido patrocinador del equipo donde yo he jugado, en Aljaraque. Entonces, bueno, al final es una persona muy cercana y muy conocida aquí. Y Sebas, antes de entrar a rental a invertir, ¿tú ya habías invertido en otra cosa? Obviamente en la empresa, ¿no? Pero en algo así más, por decir, ¿no? Un ingreso pasivo. Estuve en una época que me empezaron a contar un poco de temas de divisas y tuve una pequeña cantidad que compraba ahí no me recuerdo cómo si era arbitraje y se compraban divisas a través de un robot, pero eso al final era algo que no me generaba mucha seguridad, ¿vale? Entonces, Mm. al final metes una pequeña cantidad, ves cómo trabajas, pero no genera una confianza, era todo muy opaco, no se veía dónde metías el dinero, de momento perdías, de momento ganabas, entonces era un poco de Mm. incertidumbre, ¿no? Entonces, al final, yo creo que los ahorros, soy un poco conservador y me gusta tenerlo en algo seguro, pero que, o sea, que te genere cierta rentabilidad. ¿Qué dirías tú que ha sido lo que más te llamó la atención de rental, ¿no? Al final, el entrar desde una cantidad básica pequeña, ¿no? O la liquidez o que te dan los ingresos pasivos mensualmente. Al final, bueno, es una manera de segura, ¿no? Vas metiendo poco a poco, vas creciendo, ves crecer tu dinero, vas comprando nuevos tokens, entonces al final vas viendo ese interés compuesto cómo va creciendo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que la seguridad que tiene ahora mismo el mercado inmobiliario, pues está, está muy bien. Entonces genera una rentabilidad que ahora mismo pocos productos lo ofrecen, sobre todo con el riesgo que a lo mejor tienen otros productos, porque al final tienen mucha más fluctuación. Sí, en este año y medio, ¿cuál ha sido el proyecto que más te ha gustado? Pues uno de los que más me gusta y puede ser que tenga la oportunidad de visitar es Tulum. La verdad que es de los sitios más apetecibles y la verdad que la casa es espectacular y bueno, la verdad que Sí. tiene muy buena pinta. Pero Y bueno, eso, igualmente yo creo que todos tienen su parte súper buena, están súper bien estratégicamente, que al final estudias un poco, investigas y te das cuenta que por qué esos inmuebles generan esa rentabilidad, porque al final están en un lugar que es estratégico, ¿no? Al final, pues, rental hace un estudio y, bueno, obviamente, pues es importante.
Sí, al final lo que acabas de decir también es un punto muy, muy, por decir, no glamuroso, ¿no? El hecho de que Tulum es un lugar tan paradisíaco y además te da esa oportunidad de que hasta puedes ir y quedarte en ese inmueble, ¿no? Que no es solo el que tengas el inmueble y te está dando rendimientos mensualmente, sino que dices tú, pues bueno, tengo esa cercanía a algo que de otra manera no hubieras podido nunca comprar. Bueno, a lo mejor Sí, sí. Se totalmente, ¿no? Al final es una forma también de transmitir seguridad, ¿no? Que existe y que al final, en todo lo que vemos aquí a través de tokens virtuales, tal, muchas veces yo me pongo como de cliente, como cliente y muchas veces le abro a mis padres, pero bueno, ¿y eso cómo va? ¿Y eso cómo? Porque yo creo que no tenemos esa educación financiera y Mm. no lo ven. Yo se lo digo a mi padre y se echa la mano a la cabeza, ¿no? Al final, yo creo que no tienen ese concepto de que se dividen participaciones y tenemos una casa en México o en Miami o en Rivera Maya, ¿sabes? Entonces, al final eso genera cierto miedo, ¿no? Entonces a la hora de invertir, pero al final aquí lo ves y encima si puedes visitarlo tal, te da cierta tranquilidad. No, sí, entiendo porque para las personas un poco de más mayores, ¿no? Que han vivido otra generación, esto es un poco abstracto. Ellos vienen de una historia un poco más difícil y para ellos el valor es tenerlo en la mano, si no es como que no lo tienen, ¿no? La Sí, sí, al tecnología final es algo realmente súper nueva, o sea que... sí, ellos lo que no pueden ver es como que no existe, ¿no? Entonces, bueno, al final poco a poco ya se van las generaciones vamos avanzando, ¿no? Entonces, al final es algo que la tecnología pues, tiene que estar en nuestra sociedad. Entonces, al final, pues es algo que tenemos que adaptarnos. Pero bueno, al final yo creo que eso poco a poco va calando, ¿no? Entonces, bueno, al final tiene que ser un proceso, tampoco Sí, sí, esa sí, todavía, confianza. no sé si tú ves, pero todavía las personas más mayores, o sea, ya te hablo de ancianos, todavía les gusta ir al banco a coger su dinero material, ¿no? Su dinero físico para gastarlo. O sea, todavía ni siquiera se han hecho a lo que es el usar tarjetas, ¿no? Entonces, claro, dices tú un proceso, esto es como otro nivel, ¿no? Si todavía están un poco adaptándose a lo que es el dinero virtual o las tarjetas de crédito, pues imagínate. Sí, totalmente. No sé, ellos no ven, no se fían, vamos. Yo me acuerdo de mi abuela que decía, no, eso cómo va a ser. Yo voy a primero de mes, saco el dinero y con eso tal. Entonces es difícil, ¿no? También es que ha avanzado mucho en los últimos años, entonces es difícil ese concepto. Sí, mucho y muy rápido, o sea, ¿sabes? De ellos vivir un poco unas guerras, ¿no? Porque nuestros abuelos vivieron la guerra española. Y ahora que claro, que a ellos les faltaba el comer, ¿no? A mí me contaban historias de que para ellos merendar, pues si conseguían una onza de chocolate era como wow, ¿sabes? Y nosotros aquí ahora pues, un poco nos sobra de todo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Al final, ellos han vivido épocas muy difíciles que, bueno, yo creo que el ahorrar no estaba ni en su vocabulario. Exacto. Al final tenían otras prioridades, ¿no? Al final, bueno, nuestros padres un poco. Lo que pasa es que yo creo que nuestros padres a lo mejor gastaban menos, la vida a lo mejor era un poco más barata, tal. Entonces ellos ahorraban y cuando tenían un montante, pues decía, pues me voy a comprar me compro un piso para el de la playa o me compro otro piso y lo alquilo o tal, pero no era algo, yo creo que incluso el tema de invertir no era como No. algo que tenían en su mente. Sí, sí, totalmente. Sí, nuestros padres han sido esa transición y es verdad que para ellos era mucho más fácil, bueno, mucho más fácil, ¿no? Trabajaban y ganaban su dinero, pero tenían un poco acceso a comprar algo. Es que ahora esta generación, creo que lo de invertir nos viene muy bien porque el comprar algo como inversión es casi imposible, casi no podemos ni comprarlo para nosotros mismos, ¿no? Para vivir. Pero bueno, Totalmente, totalmente. Al final, ahora mismo, yo que estoy en búsqueda activa
de vivienda es imposible, vamos, están los precios desorbitados, el alquiler está desorbitado y bueno, al final pues hay que adaptarse, ¿no? Entonces, bueno, al final con esto o los ahorros, si conseguimos que generen en cierto tiempo, bueno, pues te da como una oportunidad más, ¿no? Para seguir creciendo financieramente. Claro, Y eso bueno, te quería preguntar, Sebas, que por ejemplo, ¿cuál es tu estrategia, no? Eh, por un lado, ¿no? Tu estrategia de inversión y por otro lado, tu estrategia a largo o corto plazo. De inversión me refiero si ahorras, por ejemplo, durante varios meses y inviertes en un proyecto que te gusta, o todos los meses tú ya metes cierta cantidad en los proyectos que vayan saliendo. bueno, yo empecé metiendo una cantidad y eso me va generando los dividendos y esos dividendos los vuelvo a reinvertir. Después, a nivel personal, pues voy ahorrando de mis nóminas, de mis cosas y cuando tengo cierta cantidad, bueno, pues ya veo algún proyecto interesante y bueno, el último creo que fue Token Maya. Entonces, bueno, pues ahí ya di el salto y metí otra cantidad. Entonces, bueno, al final voy creciendo y bueno, al final genera cierto... Cada mes es como una manera de aumentar mi sueldo mensual. Correcto, Si lo esa necesito, era... Sí, dime, dime. si lo necesito lo saco y si no, pues lo sigo reinvirtiendo, ¿vale? Entonces al final es una manera de ahorrar, de conseguir. Al final, con los dividendos que consigo cada mes, es una manera es decir, estoy ahorrando porque me genera más aparte de lo que es mi nómina. Exacto, esa era la segunda parte de la pregunta, ¿no? En cuanto a tu estrategia es a corto plazo de ir sacando, si, bueno, si ves que quieres ese pequeño sueldo a final del mes o te has puesto un objetivo a largo plazo de decir, voy a ir aumentando esta cantidad para que en cierto tiempo pues tienes ese gran sueldo, ¿no? que por solo tener el dinero ahí metido, ¿no? Invertido. A largo plazo, lo ideal, lo que yo tengo en mi cabeza es intentar ahorrar lo máximo posible para que en el futuro tenga un sueldo y a lo mejor pues puedo tomarme la vida de forma más tranquila. Al final no sabemos qué va a pasar con la jubilación en el futuro. Entonces, bueno, al final si consigo cierta cantidad y eso genera unos dividendos, de cara al futuro pues nos puede dar cierta estabilidad económica y a lo mejor, bueno, pues poder disfrutar la vida de otra manera. Pero Lo bueno, que al hablamos, lo que final, llamamos la libertad financiera, ¿no? A lo mejor libertad quieres seguir financiera. tú con de monitor y con los niños, pero realmente te puedes plantear ciertas cosas, ¿no? Sí, bueno, al final no sabemos tampoco, al final a lo mejor dentro de 20 años digo, mira, no puedo más. Y si tengo la oportunidad de avanzar hacia otro lado, aunque bueno, tengo la suerte que tengo la empresa, entonces bueno, tengo la suerte que puedo elegir, ¿vale? Entonces, al final puedo organizarme las finanzas. Entonces, de cara al futuro, la vida puede cambiar. Después, lo bueno también es que, por ejemplo, hay un mes que necesito, porque tengo un viaje o un gasto, pues puedo hablar, necesito sacar tanto, pues lo saco. Después, a nivel estratégico de la empresa, bueno, cuando voy teniendo dinero circulante, también es una manera de que esos activos crezcan en la empresa. Entonces, bueno, al final, a lo mejor lo tengo parado en la empresa, ese dinero circulante, y es una manera también de hacerlo crecer. Entonces, bueno, crezco a nivel personal en la finanza y también a nivel empresarial. Ah, bueno, no. Entonces, claro, me parece súper buena estrategia porque es verdad que lo puedes hacer eso para ti a nivel personal, de, bueno, de crecer, de jubilación, de ahorros y además como una inversión, ¿no? A más corto plazo, por decir, en la empresa. Sí, pues la verdad que es genial, que me alegro mucho de que hayas confiado, ¿no? Por ambas partes. Sí, la Y verdad que, bueno, al final la confianza es lo que da que pueda mover el dinero, ¿no? Al final la empresa es verdad que hay momentos que necesita más liquidez y bueno, entonces al final hay periodos de tiempo en el que puedes parar ese dinero y tenerlo invertido, que te genera una pequeña plusvalía de cara al futuro. Al final, si en 6 meses ese dinero no lo necesita la empresa y conseguimos generar esos dividendos,
pues al final estamos dando más beneficios, ¿no? Que al final, bueno, repercute en el final también en mi crecimiento financiero. Y en esta parte que hablamos, ¿no?, de los ahorros, ¿tú has decidido, por ejemplo, cortar algo, ¿no?, para invertir? Porque ya has hablado del el interés compuesto, cuando vas viendo que ese dinero que has metido te va generando más y va creciendo, eso es muy, muy goloso, ¿no? Como que siempre quieres, dices, bueno, ¿para qué voy a comprar esto si lo puedo invertir y generar más? ¿Hay algo que tú hayas dicho, no me hace falta, voy a usar este dinero para invertir? Bueno, al final todo depende, ¿no?, de la situación de cada momento. Al final, ahora mismo, como no necesito ese dinero a nivel personal, pues lo que quiero es que me genere lo máximo posible. Entonces, mi estrategia ahora mismo es dejarlo ahí, que siga generando de cara al futuro. Si por lo que sea decido comprarme una vivienda para mí personalmente o lo que sea, bueno, pues ya tengo esa oportunidad. O sea, suena que no, realmente no es como que gastas mucho, ¿no? Que decides un poco. Sí, no, al final, por suerte voy bien. En el momento que hay meses que surgen gastos, ¿no? Al final, tampoco, al final, por suerte, con lo que tengo, vivo bien. Si a veces necesito algo más, bueno, pues tengo la oportunidad de sacarlo. Pero bueno, intento, la verdad que soy bastante hormiguita. Me gusta ir ¿Y ahorrando y qué, guardar. qué es algo que nunca cortarías, ¿no? De, bueno, que no sean necesidades, obviamente. Que sea algo que a ti te gusta o algo en lo que gastas que no es una necesidad del día a día. Bueno, al final viajar, me encanta viajar. Entonces, bueno, al final, pues me parece que es algo que hay que hacer y disfrutar. Entonces, es una manera también de conseguir algo que no todo puede ser trabajar, hay que también disfrutar Ujú. en esta vida. Y bueno, al final los viajes cada vez son más caros y bueno, cada vez nos movemos más lejos y bueno, al final Creo que es esa es la importante. respuesta estrella. A todo el mundo esa es la única respuesta que siempre se da en cuanto cuando hago esa pregunta, porque creo que es verdad que es que viajar es lo único que te deja un poco de esas memorias, ¿no? Y que te hace como desconectar y que no, nos aporta mucho, ¿no? Creo que tenéis, y yo también estoy de acuerdo, que tenemos razón de que ahí hay que dejar de ahorrar e invertir un poco también en eso, ¿no? En memorias y en seguir creciendo, porque también visitar diferentes sitios y culturas nos hace crecer como personas, ¿no? Sí, totalmente. Al final, bueno, es necesario ver el mundo y después, al final en cada viaje se aprenden cosas, conoces cosas nuevas y bueno, al Mm. final es que lo necesitamos también, ¿no? El salir de esa zona de confort, conocer otras culturas, conocer gente, al final se conoce gente, conocer lugares, disfrutas, ¿no? Al final, como todo en esta vida, es disfrutar. ¿Y a quién recomendarías invertir en rental? Bueno, pues al final yo creo que a toda persona que tenga unos ahorros que no le generan nada, al final el tenerlo parado en el banco, como estamos viendo, la inflación cada vez superior, entonces al final te está perdiendo valor. Entonces, pues yo creo que a todo el mundo que tenga unos pequeños ahorros, incluso yo se lo digo a mi familia, a mi hermana, que es más joven que yo y tal, que al final hay que empezar pronto. Al final es obvio, ¿no? Que cuando eres más joven no tienes esa liquidez financiera, pero bueno, puedes empezar poco a poco, vas ahorrando, al final a modo de hucha, ¿no? Pero al final es mejor que Sí. una hucha, porque al final te genera un poco más. Entonces, bueno, una hucha en casa, un cerdito, metes dinero y tienes siempre lo mismo cuando lo abres, pero aquí al final es una manera de hacerlo crecer. Y bueno, en el futuro te alegras, ¿no? Porque al final es como un dinero que tienes ahí que no tocas y cuando te das cuenta, pues es una cantidad bastante... Te pones contento cuando dices, anda, ha Sí, crecido sí, no te bastante. das cuenta, a lo mejor eso son pequeñas cantidades por mucho tiempo, por eso es muy de acuerdo con lo que acabas de decir, que mientras antes empiece, aunque sea con muy, muy poquito, mejor, ¿no?
porque realmente el tiempo aquí juega mucho a tu favor en cuanto el ahorro cada mes, ¿no? Ponte, y después el interés compuesto que es lo mejor que existe porque te da dinero de tu propio dinero y de lo que es las ganancias, ¿no? Yo este año se lo comentaba mucho a los chavales jóvenes que tenemos en el equipo, ¿no? Le comentaba, me preguntaban, oye, ¿y esto cómo va? Tal, ¿y esto qué tal? Y yo les decía, digo, pues es que si meto 100 euros me va a dar 9 euros en el año. Digo, bueno, pues ya tienes 9 euros más. Al final, Exacto, sí, es una que no pequeña tendrías. cantidad, pero al final todo suma, ¿no? Yo al final soy de la filosofía de todo suma, por poco que sea, suma poquito a poco, va sumando, vamos subiendo y al final todo lo que sea positivo y que sume nunca sobra, digamos. Exacto, ¿no? Muy buena reflexión. Son 9 euros que no tenías y que no tendrás si no inviertes. O sea, que es así de claro. Y esos 9 euros te van a empezar a dar también rendimientos. O sea, que es que no. Es un poco un razonamiento que cuando se entiende y se experimenta, ¿no? Aunque sea a ese bajo nivel, empiezas a darte cuenta de, wow, es verdad. ¿Por qué no lo he hecho antes, no? Y yo siempre lo digo, ¿por qué no lo he hecho antes? Bueno, tampoco existía Rental antes, pero y Y como tú dices, hay totalmente, al otras cosas que final, son más opacas. yo pienso que sobre todo cuanto antes lo haga antes, después, para cumplir un objetivo, comprarte un coche, comprarte, no lo sé, para un viaje, pues voy a ir ahorrando poquito a poco, voy a ir metiendo todos los meses 100, 200 euros. Pues al final, si lo tienes en el banco, sí, lo ahorras. Pero al final, si lo tienes ahí, al final alguna vez me ha hecho falta, lo cojo, tal. Entonces al final es una manera de decir, bueno, pues tengo este presupuesto, esto lo he sacado y bueno, vas creciendo poco a poco. Entonces, bueno, cuando te das cuenta, después de unos años, si metes aunque sea una cantidad pequeña, pues ves que has crecido. Bueno, pues que se ha ganado 300, 600 euros. Bueno, pues bueno es. Fíjate, ahí tienes como una pequeña cantidad para lo que sea, ¿no? O sea, bueno, incluso ahí hablas de ahorrar de poco, pero también tuvimos una entrevista con Álvaro, me acuerdo, que él había invertido, o sea, él quería comprarse un coche y tenía su dinero para el coche. Y claro, conoció Rental y dijo, bueno, es verdad, si meto el dinero del coche y lo tengo en Rental dándome rendimientos, ese mismo dinero me paga la letra del coche y no pierdo el dinero. O sea, es que es increíble. Sí, sí, totalmente. Al final es una forma de, si al final te compras el coche y el interés del coche es más bajo que el rendimiento que te da, pues es súper rentable. Al final vas pagando la letra, pero que al final la van pagando tus ahorros. Y cuando terminas después de 5 6 7 años, terminas de pagar el coche, te das cuenta que, anda, tengo el dinero que me habría gastado en el coche y tengo el coche, porque al final el coche es un activo que pierde valor día a día. Sí, Entonces, bueno, es una manera muy certera de ahorrar. De hecho, es una de las cosas que en el futuro, si me compro un coche que estoy tanteando en 1 o 2 años, es hacer eso. Al final, claro. merece mucho la pena, ¿no? Al final estás generando un activo que no te cuesta nada, que al final, bueno, pues, es de agradecer. Sí, sí. Y Sebas, también tenemos al otro tipo de persona que ya conoce Rental, ¿no? Y que están ahí un poco dudando de si entrar o no, también por, bueno, la complejidad a lo mejor, o lo que hablábamos antes de que es algo nuevo y es un poco diferente de gestionar. Aunque tú y yo ya llevamos un tiempo y ya sabemos que es fácil, pero ¿qué le dirías tú a estas personas, ¿no? Que a lo mejor no se deciden por ese ángulo? Yo, como siempre, las cosas hay que probarlas, ¿vale? Entonces yo creo que tienen que empezar y poco a poco van a ir consiguiendo esa confianza para que diga, anda, pues esto funciona, tal. Pero al final, por mucho que te lo cuenten, hasta que no lo ves y no lo consigues ver de primera mano, Ujú. no puedes opinar en sí.
yo al principio era igualmente reticente, era como, o yo se lo contaba a algún amigo tal y me decía, pero eso, pero yo creo que al final viene todo porque no tenemos esa educación financiera. Al Mm. final es, tengo, me lo gasto tal y al final o guardo, voy guardando poco a poco o en el banco las típicas huchas estas que al final te dan nada. Bueno, yo me acuerdo que iba metiendo, tenía una hucha que metía 200 euros todos los meses y después de 5 años, cuando la vi, sí tenía, pero me había generado 600 euros o cosas así, que era una mínima parte, ¿no? Al final, yo creo que ahí los bancos se aprovechan, ¿no? Y creo que generan con nuestro dinero, generan beneficios para ellos. Sí, exacto. Ellos sí invierten, ellos, Sí, ellos totalmente. invierten en lo que nosotros no invertimos y dejamos nuestro dinero allí, o sea, usan nuestro dinero para eso, o sea que Sí, que al final es un negocio y bueno, al final yo pienso que esto hay que conocerlo, hay que hacerlo y debemos. Yo como maestro muchas veces pienso que creo que en lo que es la educación debería haber una asignatura que fuera pues finanzas del hogar, personales, porque al personales, sí. final es muy importante, son muchas cosas las que no tenemos y bueno, yo al final he aprendido mucho pues con el tema empresarial, también me ha gustado mucho el tema, ¿no? Entonces he ido sabiendo mucho, pero es que hay muchísimas cosas que son necesarias para el día a día. La declaración de la renta, el IRPF, pagar los impuestos, al final son muchísimas cosas que están en nuestro día a día y la mayoría de personas, en mi opinión, no tienen apenas idea. Entonces, al Sí, la verdad final, que no, es increíble que tienes toda la razón, cosas que son tan necesarias en nuestro día a día y a menos que te especialices en la universidad en estos temas, realmente nadie te enseña durante la educación que tenemos de tantos años a que eso viene más adelante cuando trabajes, ¿no? sí, totalmente. Y al final eso necesitas un gestor, necesitas a una persona que le pagues y tal, o que te lo gestione, porque al final después, mi padre lo dice siempre, nuestro socio número uno Hacienda viene y no, al final no te permiten errores. Pero Ya. claro, esos errores muchas veces vienen por el desconocimiento. Exacto, yo creo que a lo mejor está todo diseñado de esa manera, pero bueno, estamos aquí para un poco combatir poco a poco el desconocimiento y el objetivo también, uno de los objetivos de Rental es ese, el de la educación financiera, el mínimo entender que si el dinero no se usa para invertirlo o en este caso para cosas que nos hacen felices, ¿no? Como viajar, entonces está perdiendo valor, ¿no? El dinero tiene que tener o un uso activo para algo que queramos hacer o si no hay que invertirlo para que nos genere más. Totalmente, totalmente. Al final, el dinero parado no puede estar. Entonces, al final, porque es que pierde valor, es que se ve cada día y al final hay que buscar unos ahorros y generar esa plusvalía que nos dé un plus financiero. Es necesario totalmente. Sí o si no, ya sabemos, el banco lo hará para ellos mismos, no para nosotros. Totalmente. Pues muchas gracias, Sebas. Ahora te quería hacer un par de preguntitas, no de finanzas, sino más personales, a ver qué me contestas. Si fueras un animal, ¿cuál serías? El caballo. El caballo, cuéntame por qué. Nada, al final, desde pequeño, mi padre siempre le ha gustado mucho, aunque es verdad que ya me he desligado un poco, pero bueno, al final siempre me han gustado mucho los equinos. O sea que también lo llevas dentro desde joven, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no menos, ya no, pero mi familia siempre ha sido le ha gustado mucho. Y a Y ver, siendo de dónde... desde ¿Cómo, cómo? pequeño siempre, que desde pequeño siempre tuve caballos y tal, mis padres, vamos. Y bueno, al final, pues Sí, pero que tú creciste montando, eso es muy chulo, ¿eh? sí, 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 sí. Al Ese es casi como final uno de los deseos de todos los niños. tuve la suerte que me crié en la naturaleza. Al final, de pequeño iba al campo con mi padre, con mi abuelo. La verdad que tengo muy buenos recuerdos de esa época. Es verdad que sobre todo a nivel por falta de tiempo, sobre todo, al final
tienes que, no da tiempo a todo lo que nos gusta y bueno, al final pues vas tomando preferencias y bueno, eso fue una parte que dejé un poco de lado. Y a ver, Sebas, a mí me parece que tú eres de los que saben chistes. ¿Te sabes algún chiste que nos cuentes? Que va, soy malísimo. Ah, sí, eres de los malos. Pues mira, a mí no sé por qué me parecía que era de los buenos. Además, como eres cerca del EPE, siempre se Pero asocia con los chistes. no he cogido eso. Pues muchas gracias, Sebas. No sé si quieres añadir algo. Nada, animar a todo el mundo a que conozca Rental y que dé ese paso, que vamos, estoy seguro que sobre todo se van a no se van a arrepentir y bueno, al final van a crecer financieramente y bueno, de cara al futuro es algo yo creo que debería hacer toda la sociedad. Pues sí, muy importante y es la forma que tenemos, ¿no? De combatir un poco la inflación y también nos da un empoderamiento, ¿no? Nos da ese poder de controlar lo que tenemos y nosotros mismos ver cómo crece y saber que lo podemos usar para algo, como tú dices, o que dejarlo ahí que siga creciendo. Pues muchísimas Y al gracias, final, Eva. Dime, bueno, dime. pues nada, muchísimas gracias. No, no, pero ¿me ibas a decir algo más? Nada, que al final eso, que al final hay que crecer, ¿no? Entonces, al final siempre tenemos sueños, siempre tenemos objetivos que cumplir, ¿no? Y al final esta es una manera de tener una estabilidad financiera mejor y de cumplir esos sueños que tanto buscamos en el día a día. Pues sí, con esas buenas palabras nos quedamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias a todos Nada, por muchas vernos gracias. hoy.